Programa especial sobre el mensaje de Fátima. Se trata de un espacio preparado en el año 2016 por los voluntarios de Radio María en Cuenca. Este programa está introducido por el padre Luis Fernando de Prada, que también realiza una conclusión al final del mismo. Queridos oyentes de Radio María, con esta música de Fátima introducimos este programa especial sobre el mensaje de Fátima. Los papas contemporáneos han tenido una grandísima devoción a Fátima. Pablo VI viajó a ese santuario, no digamos Juan Pablo II. Todos recordamos cómo el atentado aquel terrible, que estuvo a punto de costarle la vida, fue en un 13 de mayo de 1981. Cómo, a raíz de ese atentado, el Papa estudió más a fondo el mensaje de Fátima y cómo quiso ir un año después, el 13 de mayo del 82, a dar gracias a la Virgen. Volvería 10 años después y aquella bala, que era mortal y que él entendió que la Virgen había desviado y le había salvado la vida, aquella bala que estuvo a punto de matarle, la entregó el Papa para que estuviera en la corona de la Virgen de Fátima. Volvería todavía una tercera vez para beatificar a aquellos dos pastorcitos que habían muerto muy pequeños, Jacinta y Francisco, en presencia de su prima Lucía, que moriría ya unos años después. Pero después de Juan Pablo II ha sido Benedicto XVI,
quien en mayo de 2010 visitaba el santuario de Fátima y decía estas palabras: en nuestro tiempo, cuando en extensas regiones de la tierra la fe corre el riesgo de apagarse como una llama que se extingue, la prioridad más importante de todas es hacer a Dios presente en este mundo y facilitar a los hombres el acceso a Dios. No a un Dios cualquiera, sino al Dios que ha hablado en el Sinaí, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor hasta el extremo, en Cristo crucificado y resucitado. Y en su homilía del 13 de mayo, en la misa que celebraba, el Papa hacía alusión a cómo quedan 7 años para el primer centenario, el primer aniversario centenario de las apariciones. Fueron en el año 1917, entre mayo y octubre. Y por ello en 2010, el 13 de mayo de 2010, decía Benedicto XVI, dentro de 7 años volveréis aquí para celebrar el centenario de la primera visita hecha por la Señora venida del cielo, como maestra que introduce a los pequeños videntes en el íntimo conocimiento del amor trinitario y les lleva a saborear a Dios mismo como lo más bello de la existencia humana. Una experiencia de gracia que les hizo convertirse en enamorados de Dios en Jesús, hasta el punto de que Jacinta exclamaba: «Me gusta tanto decir a Jesús que le amo. Cuando se lo digo muchas veces me parece tener un fuego en el pecho, pero no me quemo». Y Francisco decía: «Lo que más me ha gustado de todo fue ver a nuestro Señor en esa luz que nuestra Madre nos puso en el pecho. Quiero tanto a Dios». Y seguía diciendo el Santo Padre: «Esa luz en lo íntimo de los pastorcillos, que proviene del futuro de Dios, es la misma que se ha manifestado en la plenitud de los tiempos y que ha venido para todos, el Hijo de Dios hecho hombre. Que Él tenga el poder de inflamar los corazones más fríos y tristes, lo vemos en los discípulos de Emaús. Por ello, nuestra esperanza tiene fundamento real. Se basa en un acontecimiento que se coloca en la historia y que al mismo tiempo la supera. Es Jesús de Nazaret». Pero, añadía el Papa con tono conmovido, «pero, ¿quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse fascinar por su amor? ¿Quién vela en la noche de la duda y de la incertidumbre con el corazón alzado en oración? ¿Quién espera el alba del nuevo día, teniendo encendida la llama de la fe? La fe en Dios abre al hombre el horizonte de una esperanza cierta que no decepciona. Indica un sólido fundamento sobre el que apoyar sin miedo la propia vida. Requiere el abandono, lleno de confianza, en las manos del amor que sostiene el mundo». Estas expresiones tan densas y tan bellas a la vez de nuestro Papa Benedicto XVI, el abandono lleno de confianza en las manos del amor, con mayúsculas, del amor que sostiene el mundo. Y añadía el Papa: el hombre pudo desencadenar un ciclo de muerte y de terror, pero no consigue interrumpirlo. En la Sagrada Escritura aparece con frecuencia que Dios está a la búsqueda de justos para salvar la ciudad de los hombres. Y lo mismo hace aquí, en Fátima, cuando la Virgen pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros, en acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Con la familia humana dispuesta a sacrificar sus vínculos más santos en el altar de estrechos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo, vino del cielo nuestra Madre bendita, ofreciéndose para trasplantar en el corazón de cuantos se confían a ella el amor de Dios que arde en el suyo. De nuevo otra expresión preciosa: la Virgen vino del cielo para trasplantar, para hacernos un trasplante de corazón, para poner en el corazón de cuantos se confían a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Y concluye así esta preciosa homilía de Benedicto XVI: que estos 7 años que nos separan del centenario de las apariciones puedan apresurar el preanunciado triunfo del corazón inmaculado de María a gloria de la Santísima
Trinidad. Pues bien, con este pórtico de gloria de estas palabras de Benedicto XVI, vamos a recordar la esencia de este mensaje de Fátima, del que tanto nos han hablado los papas, este mensaje de Fátima que nos recordaba Benedicto XVI en su visita a su santuario. Un grupo de voluntarios de Radio María en Cuenca ha preparado una dramatización de la historia de Fátima. Vamos a escucharlo con atención, con devoción, seguro que nos ayuda a vivir este mensaje que el Señor, a través de la Virgen, nos ha querido dar para nuestro tiempo. En honor de nuestra Madre del Cielo, vamos a presentar brevemente las apariciones de la Virgen a los 3 pastorcillos de Fátima, dando a conocer el mensaje que ella les dejó para toda la humanidad. Veamos cómo la Virgen escoge a 3 almas sencillas para darles a conocer su mensaje a los hombres. Lucía era la mayor de los 3, tenía 10 años y cuidaba un pequeño rebaño de ovejas que tenían sus padres, Francisco y Jacinta, hermanos y primos de Lucía. Tenían 9 y 7 años respectivamente. Como Lucía, cuidaban sus ovejas a las que querían mucho. Mientras cuidaban el rebaño, rezaban su breve rosario diciendo únicamente: ¡Dios te salve María! ¡Ave María! ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! Y así terminaban pronto. Lucía estaba sana y crecía robusta. Se le podían confiar las faenas domésticas e incluso trabajos del campo. Y sobre todo, el cuidado de un rebañito de ovejas. Cuenta su hermana mayor, María de los Ángeles, era muy inteligente y bondadosa. Cuando volvía de sus quehaceres en el campo, se arrojaba al cuello de nuestra madre, le hacía caricias y le besaba con alegría. Francisco era bondadoso, de carácter muy amable y servicial, al contrario que Jacinta, que a veces era un tanto caprichosa, vivaracha y rebeldilla. Le gustaba la música y con su flauta de caña se pasaba horas enteras tocándola, sentado en una piedra, acompañando a Lucía y Jacinta, que cantaban y danzaban. Francisco amaba los pajarillos y no quería que los otros niños los cogiesen o torturasen. Le gustaban mucho las flores, pero su gran admiración eran las estrellas. Por la noche se pasaba largos ratos contemplando el firmamento. Por la mañana procuraba levantarse muy temprano para ver salir el sol. Jacinta era la benjamina de la familia y por eso todos la querían mucho, de facciones muy agraciadas. Le gustaba ir bien peinada siempre, era muy piadosa. Cuando oía contar los sufrimientos de Jesús y de la Virgen al pie de la cruz, se enternecía hasta llorar a lágrima viva. Como su hermano, gustaba de la naturaleza, las flores, las avecillas, las ovejitas, a las que llamaba con el nombre que ella misma les ponía. Acariciaba los corderitos. Le gustaba mucho rezar. Para no acortar los juegos, pasaban las cuentas del rosario diciendo únicamente: ¡Dios te salve María! ¡Ave María! ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! En la primavera de 1916, los niños salieron como de costumbre a cuidar sus ovejas. De pronto, un viento fuerte sacudió los olivos de manera desacostumbrada. ¡Qué extraño! El día es hermoso, sereno y despejado. ¡Mirad encima de aquellos olivos!
ángel de la paz, orad conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a vuestras súplicas. 2 veces más se apareció el ángel, y en la tercera, arrodillándose, repitió 3 veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios o indiferencias con que él mismo es ofendido. Terminada la oración, el ángel se levantó y le dio la sagrada forma a Lucía, y el cáliz se lo dio a beber a Jacinta y Francisco. Mientras tanto, decía: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Cristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolar a vuestro Dios. Era el 13 de mayo de 1917, domingo, un día bello y risueño. El sol lucía con esplendidez primaveral. Después de participar en la misa del domingo, los 3 pastorcillos sacaron el rebaño al campo, lo condujeron a Cova de Iría. Después de rezar el rosario, como de costumbre, se pusieron a jugar y de pronto... No tengáis miedo, yo no hago mal. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué es lo que quiere? Vengo a pediros que volváis aquí 6 meses seguidos, a esta misma hora, el día 13. Más adelante os diré quién soy y qué es lo que quiero de vosotros. ¿Venís del cielo? ¿Iré yo al cielo? Sí, irás, pero tú debes quedarte aquí abajo aún. Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También irá, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. ¿Queréis ofreceros a Dios para hacer sacrificios y aceptar voluntariamente todo lo que Él quiera enviaros, en reparación de tantos pecados con que Dios es ofendido, y para obtener la conversión de los pecadores, y en desagravio de las blasfemias y ultrajes hecho al Inmaculado Corazón de María? Sí, lo queremos. Vais a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Rezad el rosario todos los días y aprended a leer. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A quien la abrace le prometo la salvación. ¿Voy a quedarme yo sola en este mundo? No, hijita. ¿Sufres mucho? No te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio, y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Durante 5 meses más, la Virgen se seguía apareciendo y dando a conocer su mensaje. Lucía cuenta cómo estaba el corazón de la Virgen en la segunda aparición. Sobre la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas, que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, y quería reparación. Y llegó el 13 de julio de 1917, la señora les dijo: Rezad el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Se refería a la guerra europea de los años 1914-1918. Cuando recen el rosario, después de cada misterio digan: Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En esta tercera aparición ya hay unas 4.000 personas. La Virgen les comunicó un secreto y consta de 3 partes,
de las que nada se supo hasta el año 1942, en que Lucía pudo explicar las 2 primeras partes. La primera visión fue el infierno, de la que los niños quedaron tan aterrados que hubieran muerto de espanto si no es porque la Virgen les prometió que les llevaría al cielo. Inmediatamente, la Virgen manifestó la segunda parte de su secreto. La Virgen abrió sus manos y un haz de luz penetró en la tierra y apareció enorme horno lleno de fuego, y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas que, levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro, y ella les dijo: ¿Habéis visto el infierno, donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión reparadora de los primeros sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores, y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. A Lucía le hacían algunas preguntas respecto a la visión del infierno. Cómo a unos niños tan pequeños la Virgen les enseñó el infierno y cómo Jacinta llegó a captar tan maravillosamente el espíritu de mortificación y sacrificio. Algunas personas, también piadosas, no quieren hablar a los niños del infierno para no asustarlos, pero Dios no dudó en mostrarlo a 3, y una de ellas de solo 6 años. Y él sabía que se iba a horrorizar hasta el punto de, me atrevería a decir, a sucumbir del susto. Con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra, y pensativa comenzaba a decir: ¡Oh infierno! ¡Oh infierno! ¡Qué pena tengo de las almas que van al infierno! Y las personas están allí vivas y arden como la leña en el fuego. Y medio temblando se arrodillaba, las manos juntas para rezar la oración que Nuestra Señora nos había enseñado. ¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno! Lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Y permanecía así por grandes espacios de tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. Y nos llamaba a su hermano y a mí, como acordándose de un sueño. Francisco, Francisco, vosotros estáis rezando conmigo. Es preciso rezar mucho para librar las almas del infierno. Van allá tantas. En otra ocasión me dijo: ¿por qué no dijiste a Nuestra Señora que mostrase el infierno a toda aquella gente? Seguramente se convertirían y no pecarían más. Me olvidé. Tampoco yo me acordé. Qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrarles el infierno... A veces se agarraba a mí repentinamente y decía: yo voy al cielo, pero tú te quedas acá. Si Nuestra Señora te deja, dile a todo el mundo cómo es el infierno para que no hagan más pecados y vayan allá. Otras veces, después de estar un rato pensativa: tanta gente cayendo al infierno, tanta gente en el infierno. Cuando ya en la enfermedad quería ir a misa, yo le decía: Jacinta, no vengas, tú no puedes, hoy no es domingo. No importa. Voy por los pecadores que ni en domingo van. Si sucedía oír algunas de estas palabras que algunos hacían alarde de pronunciar, se tapaba la cara con las manos y decía: oh Dios mío, esta gente no sabe que por decir estas cosas puede ir al infierno. Perdónala, Jesús mío, y conviértela
Por cierto que no saben que con esto ofenden a Dios. ¡Qué pena, mi Jesús! Antes de partir para el hospital me dijo: Ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedarás aquí para hacer saber que el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando tengas que hablar de ello, no te escondas. Di a todos que Dios concede sus gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que se las pidan a ella. Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón inmaculado de María. Después de este diálogo tan impresionante entre Lucía y Jacinta, seguimos con la narración del mensaje. La Virgen sigue diciendo: Es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra y venga la paz. Les enseñó también a ofrecer sus sacrificios. Cuando sufran algo digan: Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. La tercera parte del secreto se revela el 13 de mayo del 2000. En su tercer viaje a Fátima, Juan Pablo II beatifica a Francisco y Jacinta, que habían volado al cielo el 4 de abril de 1919 y 20 de febrero de 1920, respectivamente. A petición propia, se desvela el tercer secreto de Fátima, referido al atentado que Juan Pablo II sufrió en 1981. El secretario de Estado Vaticano desveló ante el mundo, por encargo del Papa, que en 1917 la Virgen profetizó ante los niños que un obispo vestido de blanco caerá por tierra como muerto bajo los tiros de un arma de fuego. Para el Papa, la mano de la Virgen le salvó la vida aquel día de primavera. El 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II dijo que había ido para agradecer a Santa María que me haya conservado la vida. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. La visión de Fátima tiene que ver, sobre todo, con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos. Hoy bien se experimenta, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable vía crucis dirigido por los papas del siglo XX.
Para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje de la Virgen de Fátima, el Papa ha confiado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la tercera parte del secreto, después de haber preparado un oportuno comentario teológico por el entonces cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Cuando se produjo el atentado, Juan Pablo II ya conocía este tercer secreto, pues se lo había revelado Lucía, la única superviviente entonces de las apariciones, lo que explica sus 3 peregrinaciones a Fátima con el fin de agradecérselo y que la bala encontrada en su vientre esté en la corona de la imagen de la Virgen. Una mano disparó, otra guió el proyectil. En la cuarta y quinta aparición, la Virgen insistió en el rezo del Santo Rosario y que hicieran sacrificios por los pecadores. Mirad, van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y ruegue por ellas. La cuarta aparición no fue posible el 13 de agosto, porque en este día el alcalde tenía prisioneros a los 3 niños para tratar de hacerles decir que ellos no habían visto a la Virgen. Aunque ese día no lo logró, la aparición sucedió unos días después. Me han pedido muchas cosas, señora, sobre todo la curación de algunos enfermos. Sí, algunos serán curados, otros no. Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Tenéis que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. El Papa Pío XII decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima y exclamaba: «Misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores». Desde esta aparición, los 3 niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y a rezar con más fervor el rosario. En la quinta aparición ya hay unas 12.000 personas. Nuestra Señora les recomienda a los videntes que sigan rezando el rosario y anuncia el fin de la guerra. Lucía le pide por varios enfermos. Como hemos visto, la Virgen le responde que algunos sí curarán, pero que otros no, porque Dios no se confía de ellos y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud. E invita a todos a presenciar un gran milagro el próximo 13 de octubre. Hay quienes dicen que soy una embustera y que todos son falsedades. Haced un milagro para que todos crean. Sí, en octubre haré un milagro. Después de todo el sufrimiento que tuvieron que pasar los pastorcillos, porque nadie los creía, por fin llegó el 13 de octubre. La expectación era enorme a medida que se iba acercando el esperado día, pues había corrido la voz que la Virgen realizaría un gran prodigio en Fátima. Llegó la sexta y última aparición del año 1917, día en que la Virgen cumpliría su promesa, el prodigio del milagro del sol. ¿Quién sois y qué queréis de mí? Quiero decirte que hagas una capilla aquí en mi honor, que soy vuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días, que la guerra pronto terminará y los soldados volverán a sus casas. Lucía pidió, como de costumbre, las intenciones que le encargaban las personas del pueblo.
quiero pedirte la curación de algunos enfermos y la conversión de los pecadores. A unos sí, a otros no. Es preciso que los pecadores se enmienden y pidan perdón por sus pecados, que no ofendan más al Señor, que ya está muy ofendido. Que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Lucía afirma que de todas las frases oídas en Fátima, esta fue la que más le impresionó. Y fue en este momento cuando tuvo lugar el prodigio del sol. Lucía lo contó así. La Santísima Virgen, antes de despedirse, señaló con sus manos hacia el sol. Y entonces los 70.000 espectadores presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca visto. La lluvia cesó instantáneamente. Había llovido desde el amanecer y era mediodía. Las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de plata o de nieve, que empezó a dar vueltas a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaba presente. De pronto, el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda, despidiendo luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos. Y luego la multitud ve algo que la llena de terror y espanto. Ven que el sol se viene hacia abajo, como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos. Y un grito inmenso de terror se desprende de todas las gargantas. Perdón, Señor, perdón. Fue un acto de contrición dicho por muchos miles de pecadores. Este fenómeno natural se repitió 3 veces y duró 10 minutos. No fue registrado por ningún observatorio astronómico, porque era un milagro absolutamente sobrenatural. Luego, el sol volvió a su sitio, y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia, quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. De aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones. Cuando la Virgen desapareció, me pareció verla como si fuera Nuestra Señora de los Dolores, y un poco después me pareció que también llevaba el hábito del Carmen. Vimos también a San José con el niño que bendecía al mundo. Todos atestiguan la verdad indiscutible del milagro del sol, lo cual certifica la sobrenaturalidad de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. 8 años después, el día 10 de diciembre de 1925, la Virgen María, acompañada del Niño Jesús, se aparece a Lucía en Pontevedra, es decir, en España, para cumplir la promesa que le había hecho en Fátima el día 13 de julio de 1917, de venir a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados. Ten compasión del corazón de tu Madre Santísima, que está cubierto de espinas. Los hombres ingratos le clavan sin cesar, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancarse. Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar, con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión,
recen una parte del rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo les prometo asistir a la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación. En junio de 1929, la Virgen pidió en una aparición la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que de este modo se prevenía la difusión de sus errores y se adelantaba a su conversión. Esta aparición tuvo lugar en Tui, presentándose la Virgen acompañada de la Santísima Trinidad. Le dijo a Lucía: Ha venido el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi corazón, prometiendo salvarla por este medio. Y después de hacer esta consagración, el Papa Pío XII y Pablo VI, solo la que hizo Juan Pablo II en el año 1984, fue completa, según Lucía, y conforme a los deseos de la Virgen. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo en 1997, el beato Juan Pablo II decía así: Los sucesivos acontecimientos del año 1989 han llevado, tanto en la Unión Soviética como en numerosos países del Este, a la caída del régimen comunista que propugnaba el ateísmo. También por esto, el Sumo Pontífice le está agradecido a la Virgen desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo, los ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, desgraciadamente no han cesado. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parece ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad. La señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo. La invitación insistente de María Santísima a la penitencia es la manifestación de su solicitud materna por el destino de la familia humana necesitada de conversión y perdón. Ya hemos podido comprobar los resultados de esta consagración de Rusia. Ahora a nosotros nos toca extender el mensaje de la Virgen y vivirlo según sus deseos. Para ello, nos encomendamos a ella y a su Santísimo Hijo para que nos ayuden a encontrarnos con ellos en el cielo. Pidamos, por intercesión de Lucía, que voló al cielo el día 13 de febrero de 2005 y ya se inició la apertura del proceso de beatificación el día 17 de diciembre de 2008, y también a Jacinta y a Francisco, que esperamos sean pronto canonizados, que nos ayuden para hacer realidad el mensaje de la Virgen y hagamos vida el mensaje que dejó Lucía en una entrevista que le hicieron en el año 1998. Quien no está con el Papa no está con Dios, y quien quiere estar con Dios tiene que estar con el Papa. Y como final, nosotros queremos recordar y aconsejar a todos que cumplamos los mensajes de la Santísima Virgen en Fátima: rezar el rosario, hacer oración y sacrificio por la conversión de los pecadores y no ofender más a Dios, que ya está muy ofendido.
Bien, queridos amigos, hemos escuchado este resumen de la historia de Fátima, este bello resumen de esta preciosa historia del amor de Dios, del amor de la Virgen con nosotros, sus hijos, tantas veces hijos pródigos. Podemos hacer algunas breves reflexiones conclusivas de lo que hemos oído. En primer lugar, como nuestro Dios es un Dios implicado con el hombre, un Dios que nos ama apasionadamente. Cuando una persona quiere mucho a otra, los padres quieren a sus hijos, evidentemente sufren con los sufrimientos de sus hijos. Si alguien se enamora de otra persona, puede intentar no enamorarse, pero una vez que ya está enamorado, una vez que quiere a la otra persona, lo que a esa persona ocurra le afecta a la primera. Pues bien, Dios, que no nos necesitaba, sin embargo ha querido libremente enamorarse del hombre, ha querido amarnos con ese amor de los padres, con ese amor de los esposos, y por ello misteriosamente al Señor le afecta nuestra vida, entre comillas, pero realmente podemos decir que Dios se alegra y sufre con el gozo y con el dolor del hombre. El pecado le ofende a Dios. Por eso, Juan Pablo II, en la homilía de beatificación de los pastorcitos de Fátima, Jacinta y Francisco, recordaba que a Francisco Dios se dio a conocer muy triste, como decía. Una noche el padre de Francisco lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió: pensaba en Jesús, que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Francisco vivía movido por el único deseo de consolar y dar alegría a Jesús. Y también nos recordaba Juan Pablo II que con su solicitud materna la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos: rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Y decía también el Santo Padre, el beato Juan Pablo II: Dios quiere que nadie se pierda. Por eso, hace 2000 años, envió a la tierra a su Hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Que nadie haga vana esa cruz. Jesús murió y resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, seamos conscientes del drama de la redención, del drama del pecado. Pero en segundo lugar, tengamos confianza. El Señor y la Virgen nos invitan a la confianza. La Virgen le dijo a Lucía: no te desanimes, nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y Juan Pablo II, que tanto sabía de confianza en la Virgen, en esa su homilía de beatificación de los pastorcitos, se dirigió a los niños que estaban allá en primera fila y les dijo: pedid a vuestros padres y educadores que os inscriban en la escuela de Nuestra Señora, para que os enseñe a ser como los pastorcitos, que procuraban hacer todo lo que ella les pedía. Os digo que, y ahora citaba el Papa a su gran santo que desde joven leyó San Luis María Griñón de Montfort, os digo que se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de iniciativas personales apoyándose solo en sí mismos. El Papa tenía esa experiencia en su vida de la importancia de apoyarnos no en nosotros mismos, sino en la confianza en la Virgen, en la dependencia de María, como le había enseñado San Luis María Griñón de Montfort, de quien tomó su lema Totus Tus. Seguía diciendo Juan Pablo II: fue así como los pastorcitos rápidamente alcanzaron la santidad. Una mujer que acogió a Jacinta en Lisboa, al oír algunos consejos muy buenos y acertados que daba la pequeña, le preguntó quién se los había enseñado. Fue Nuestra Señora, le respondió.
Jacinta y Francisco, entregándose con total generosidad a la dirección de tan buena maestra, alcanzaron en poco tiempo las cumbres de la perfección. Así pues, confianza en el Señor, confianza en María, nuestra Madre. Una tercera enseñanza que podemos resaltar es que el Señor pide la colaboración de todos. La obra de la redención la ha hecho Dios, pero pide nuestra ayuda, pide nuestra colaboración. Por eso seguía diciendo Juan Pablo II en aquella homilía: por designio divino, una mujer vestida del sol vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre, los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios. La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Un día, cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, la Virgen María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Es precioso, como recordaba también el Papa, que al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le dijo: da muchos saludos de mi parte a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores. Y es que Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio que todas las mortificaciones y penitencias le parecían pocas con tal de salvar a los pecadores. Por eso, concluía el Papa, Jacinta bien podía exclamar con San Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y una última enseñanza que podemos deducir del mensaje de Fátima es que aunque en él se habla de cosas realmente duras y fuertes, sin embargo es un mensaje de esperanza. Cuando se publicó el tercer secreto, el entonces cardenal Ratzinger hizo un comentario teológico muy profundo, muy denso, como todo lo suyo, y al final de ese comentario escribía: quisiera volver sobre otra palabra clave del secreto. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de este modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús: padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Pues en esa esperanza, queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, vivamos, colaboremos a la redención del mundo, recemos el rosario como la Virgen nos pidió en Fátima y caminemos a su encuentro. Finaliza en Radio María este programa especial realizado por los voluntarios de Radio María en Cuenca en el año 2016 acerca del mensaje de Fátima. El programa está introducido por unas palabras del padre Luis Fernando de Prada, que también realiza una reflexión al final.